permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Mi Dios, te damos gracias esta noche por el hermoso privilegio que tenemos, mi Dios, de vivir en este país donde podemos con libertad reunirnos. Gracias, Padre, porque has provisto esto para nosotros. Venimos aquí y tenemos la libertad de convivir, de alabar, de orar, de leer tu palabra, de escudriñarla y recibir de ella lo que tú has escrito. Te damos gracias por ese privilegio, te damos gracias, Padre, porque en nuestras manos se encuentra tu palabra. Gracias porque la has traído a través de la historia por manos de muchas personas hasta el día de hoy en nuestras manos, Padre. Y tenemos también nosotros la oportunidad de continuar hacia nuestra descendencia, el que ellos también puedan traer su Biblia. Y te damos gracias finalmente, mi Dios, por tu Espíritu Santo que inspiró esta escritura y que estando aquí esta noche habla a nuestros corazones para dirigirlos y enviar el mensaje para el cual tú has hablado. Te damos gracias por este privilegio y en esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí puede sentarse. El título de la serie que va a abarcar, para que aquellos que les gusta anticiparse un poco se vayan preparando, es todo el mes de octubre, son 5 miércoles, hoy es el primero, así que están a buen tiempo, son 5 miércoles y el título de la serie es La Biblia en un Salmo. Curiosamente ni siquiera nos da tiempo de considerar todo el Salmo. Leímos el Salmo 19, empezamos en el verso 7, ni siquiera empezamos en el verso 1. Para el tiempo que tenemos, el propósito no es analizar a detalle absolutamente todo el Salmo, lo cual nos tomaría más tiempo y tendría también su riqueza, pero vamos a considerar versículos 7 al 14, nada más en estas próximas 5 semanas. El día de hoy es la introducción, vamos a hablar de forma general. Si te regresas ahí al Salmo conmigo en el versículo 7, ustedes no sé si lo lograron ver mientras lo leíamos, pueden ustedes ver un patrón que dice, por ejemplo, el primero de ellos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese es uno. Vamos a ver 2 cada semana, o sea, el día de hoy introducción, la próxima semana la ley en el verso 7 y la segunda que es el testimonio, y la siguiente semana mandamientos y preceptos y así sucesivamente. Vamos a extender el último de ellos porque si lo siguen conmigo, es mi deseo que puedan ustedes meditar en la palabra de Dios en este salmo en la semana conforme nos preparamos para continuar avanzando la próxima semana. No espere aprender, es como ir al gimnasio, no puede ir al gimnasio una vez a la semana, no puede sentarse a escudriñar la palabra de Dios una vez a la semana y esperar estar en forma. Conforme escudriñen en sus casas, pueden ir recorriendo entonces de par en par, pero conforme llegamos al último, que son los juicios, en la segunda parte del verso 9, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y se extiende el pasaje, estaba un poco corto, nos decía, por ejemplo, en el primero, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ahí está resumido. En el de los juicios se extiende y dice: los juicios de Jehová son verdad, verso 9, segunda mitad, todos justos. Y continúa: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Y continúa el salmista, es como si al llegar al final continuara hablando. Tu siervo es además amonestado con ellos, y vamos a tomarnos 2 miércoles para considerar el último punto, que es el de los juicios. Esta noche entonces empezamos
Y voy a empezar con esto. Recuerdo cuando era chico, mi abuelo siempre había Biblias en la casa y nos regañaba cuando encontraba una Biblia puesta sobre una mesa y algo estaba sobre ella. Y él decía, nada debe estar puesto sobre la Biblia, no debes poner nada, no puedes poner, no. Y cuando digo puedes, no es como de que fuera algo peligroso o algo grave. Simplemente él decía, no debes poner nada sobre la Biblia, ni una hoja, ni una pluma, ni un vaso, ni otro libro, ni nada. Y él siempre, y se me quedó muy grabada, yo a veces voy caminando en la casa y veo alguna Biblia y hay algo arriba y automáticamente voy y quito lo que está arriba y lo pongo al revés o busco que estén las Biblias de una u otra manera acomodadas de tal forma en la manera de lo posible no haya nada sobre ellas. La intención de mi abuelo no era un reglamento inútil de decir, no, porque no vaya a ser que algo suceda o no vaya a ser que Dios se enoje o mucho menos. Su intención era el que nosotros respetáramos la palabra de Dios por lo que es. Es el símbolo de decir, así como no hay nada sobre una Biblia físicamente, en mi vida no habrá nada que esté por encima de la palabra de Dios. Creo que muchas veces se nos olvida ese principio y a veces parece, porque en una ocasión si jugamos al fariseo podría yo ir con mi abuelo y decirle, bueno abuelo, ¿y si agarro un libro cristiano y lo pongo sobre la Biblia? O si pongo otra Biblia en otro idioma o otra versión, ¿estaría entonces faltándole al respeto? Porque bueno, técnicamente pues una Biblia sobre otra Biblia pues no es problema. Y podríamos jugar ese juego, pero el propósito no es ese. El propósito es cuántas veces nosotros ponemos por encima de la Biblia, por ejemplo, un libro cristiano. No estoy hablando físicamente, estoy hablando en tu vida. ¿Cuántas veces el peso de algo que leíste en un libro o algo que alguien dijo está por encima de lo que la Biblia dice? Y la palabra de Dios debe ser por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, no importa qué consejo, no importa qué persona, no importa qué palabras utilizaron, qué tan buen ejemplo es, nada debe estar por encima de la palabra de Dios. Recuerdo una canción de un grupo, la cantan en inglés, es una canción que habla de la palabra de Dios y en una parte de la escritura narran el siguiente párrafo que les voy a leer. Se interrumpe la canción, se mantiene la melodía y alguien dice estas palabras porque hablando acerca de la Biblia. Lo traduje de una forma muy sencilla, pero escuchen las palabras. Dice así, la Biblia fue escrita durante un periodo aproximado de 2000 años, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Fue escrita por reyes y médicos, cobradores de impuestos, granjeros, pescadores, cantantes y pastores. Lo maravilloso es que una librería tan perfectamente integrada pudiera haber sido producida por un grupo de personas tan diverso en un periodo de tiempo que sobrepasa nuestra imaginación. Y lo resume de esta manera: Jesús es su principal tema. En ella se encuentra el diseño de nuestra plenitud y su fin es la gloria de Dios. Cada vez que yo escucho esa canción, leo estas palabras, se me pone chinita la piel. Esto es lo que debe ser la palabra de Dios para nosotros. A manera de introducción, como les dije, vamos a analizar, como nos dice en el Salmo 7, lo que la palabra de Dios es, y en 6 formas diferentes la Biblia se nombra a sí misma. ¿Lo pudieron ver cuando lo leímos en los versículos 7 en adelante? Se nombra como la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. No necesito yo destacar el hecho de que absolutamente en todos, después de la frase que la describe, dice de Jehová, es de Él. Esto no es un libro que fue escrito por una persona, esto es un libro que Dios mismo escribió. Para estudiar esto, voy a utilizar 7 puntos divididos en 5 y luego 2. No son todos los aspectos de la Biblia, solo son 5 y 2 que yo escogí estudiar. Nada más, no significa que no hay ningún otro, no significa que todos estos son los únicos, solo son 5. Y los separé de la siguiente manera: lo que la Biblia es, lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace.
Vamos con el primero. El primero de ellos, no sé, algunos de ustedes toman notas, si están tomando nota por ahí. El número uno o el primero de ellos es el siguiente: la Biblia es su propio testigo. La Biblia es su propio testigo. Si me acompañas ahí en tu Biblia, cerquita de Salmos, en el libro anterior, en el libro de Job, en el capítulo 38, versículos 4 en adelante. Job 38, versículos 4 en adelante. Para entrar en el pasaje, Job de una o de otra manera se habla con Dios, se suelta con Dios y le dice todo lo que estaba en su corazón y se expresa. Y llegamos al capítulo 38. Job, si recuerdan, ya perdió a su familia, perdió su casa, perdió sus riquezas, inclusive perdió su salud. Está al borde de la muerte y por más que desea morirse, no muere. Ha perdido absolutamente todo, se suelta con Dios y saca su corazón y le habla a Dios. Y en el capítulo 38 Dios le responde. Me sorprende la respuesta de Dios, pero en muy particular para el propósito de lo que estamos estudiando, les recuerdo, la Biblia es su propio testigo, es el punto número 1. Y miren lo que dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está Job poniendo en juicio a Dios y le está tratando de decir, oye, ¿por qué haces las cosas que haces? Trata de explicarme, no lo entiendo, no se me hace justo, quisiera que las cosas fueran distintas, necesito entender qué está pasando, tómate el tiempo, Dios, de explicarme. Y la respuesta de Dios es, vamos a hablar acerca de juicios, vamos a hablar acerca de decisiones. ¿En dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? En esencia, podríamos decir, si la palabra de Dios estaba desde el principio, no había nadie como testigo de ella, porque ella es su propio testigo. Nadie puede atestiguar y decir, oh sí, yo estaba ahí, yo escuché a Dios decir eso. Yo vi cuando sucedió, porque no había nadie. Génesis 1 abre Dios creando el universo y luego la tierra la va formando parte por parte, formando al hombre al último. Cuando el hombre tuvo conciencia, la creación ya estaba hecha. La forma en la que Dios diseñó y formó la creación está en su solo conocimiento. Nadie estaba ahí para presenciarlo, nadie lo vio, nadie le puede decir, Dios, ¿por qué hiciste esto así primero o el otro? Fue su orden, fue su decisión, es su limitante. La palabra de Dios es su propio testigo, así como la creación fue hecha por Dios sin presencia de nadie. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 20, nos dice que Cristo inclusive es el Cordero que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero no fue manifestado a nosotros hasta el tiempo postrero. ¿Dónde estábamos cuando la Trinidad de Dios, la persona de Dios completa, estaba planeando la creación? Y no nada más la creación, y la creación del hombre y de la mujer y de Caín y de Abel y de todas las demás personas hasta llegar a Jesucristo, sino además la obra perfecta de Cristo, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, hasta llegar al día de nosotros. Estaba todo planeado desde antes. ¿En dónde estábamos tú y yo? Como que para que pudiéramos decirle, Dios, ¿por qué dijiste lo que dijiste? Él lo decidió decir porque no había nadie más que Él. Romanos, si me acompañas ahí, carta a los Romanos capítulo 11, verso 33. 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta semana mi esposa y yo escuchábamos un sermón. El pastor decía, voy a hablar acerca de este pasaje, y se habló todo su sermón nada más de la parte profundidad. Nada más, no pasó de ahí. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán
Insondables son sus juicios. Y quisiera que viéramos esta parte. Insondable significa no explorado. Significa no examinado. Y juicios, fíjate bien, significa decisiones o sentencias. A mí no me gusta, no sé a quién le gustan los insectos, a mí no me gustan los insectos y yo cada vez que veo una araña le pregunto a Dios, ¿por qué? Me cortaba el cabello la semana pasada y el muchacho que me cortaba el cabello dice que es de Durango y le dije, ahí hay un chorro de alacranes y me dice, no tienes idea. Y me empezó a platicar historias y yo dije, a mí me asustan las arañas aquí, allá, están locos, no sé cómo pueden vivir allá. Pero cada vez que yo pienso en un animal así, pienso, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste un animal así? Tan horrible y se meten en todas partes y te asustan cuando menos lo esperas. ¿Por qué? Pero así como no puedo yo escudriñar la mente de Dios para preguntarle ¿por qué decidiste hacer este animal? Mucho menos tengo autoridad porque yo no estaba ahí cuando Él lo diseñó todo. Cuando Él decidió lo que iba a hablar, yo no estaba. Entonces, ¿por qué vengo con Dios a decirle, no, yo no creo que hayas dicho eso, que fue exactamente lo que la serpiente les dijo al hombre y a la mujer, ¿verdad que sí? ¿A poco sí dijo Dios eso acerca del árbol? A mí se me hace que eso no fue lo que dijo, a mí se me hace que les está mintiendo. El principal y el más básico pecado es la falta de confianza en la palabra de Dios. Y la falta de confianza no nada más es decir, no creo lo que ahí dice, es decir, le voy a creer más a cualquier otra cosa antes que a lo que la Escritura dice. Voy a buscar cualquier otra cosa antes de lo que la Escritura dice. Y conforme vayamos avanzando en los puntos, quiero que recibas la confianza de saber que no necesitas ser especial para leer la palabra de Dios. No es un libro de ciencia, no es un libro escrito por un astronauta que fue y vino a Júpiter y trae nuevos conocimientos que tú y yo difícilmente podemos alcanzar. La Biblia es para todos. La Biblia, por lo tanto, el punto número 1 era, la Biblia es su propio testigo. Punto número 2, la Biblia es, algunos van a sonar exageradamente obvios, pero ahí va, la Biblia es la palabra de Dios. Puede sonar exageradamente lógico, pero hay personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Piensan que es algo que alguien escribió opinando acerca de lo que Dios le enseñó o le habló. No es un recuento de lo que una persona recibió de parte de Dios para transmitir. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es, inclusive ahorita lo vamos a ver, la Biblia es su aliento. Es lo que salió de su boca. Ahora, ¿cómo hizo que llegara? A través de personas, pero eso no significa que son las personas quienes hablaron en el sentido de su conocimiento. Les quiero compartir 3 cosas que Dios creó con su boca. La primera de ellas es el universo. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en absolutamente todo el relato de Génesis 1, la única frase que dice ahí es, y Dios, ¿qué? Dijo. ¿Verdad que sí? Su aliento, la palabra que salió de su boca. Mira, cuando Dios dijo la palabra luz, el concepto que Él había diseñado de lo que la luz era, fue. ¿No te explota la cabeza con eso? Cuando Él dijo luz, la diseñó Él como estaba en su mente y al expresarla con su boca, la luz fue. Así como es. Y la luz es una de las cosas más impresionantes en el universo. La luz rige en cierta forma el universo, de acuerdo inclusive a los científicos. La velocidad de la luz es el límite de velocidad para el universo. Todo gira alrededor de la luz, porque cuando Dios la diseñó lo que Él tenía en mente, porque Él la hizo con su aliento. Segunda cosa que Dios hizo con su aliento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 1 en adelante, estaban los apóstoles y los primeros cristianos reunidos en un lugar esperando la promesa del Espíritu Santo, y el texto dice que ellos escucharon un estruendo
como de un viento recio que soplaba. Se escuchó el sonido y con ese sonido vino la presencia del Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí reunidas. Y Dios en ese aliento, en ese soplo de vida, le dio aliento a su iglesia. Les dijo, esperen la promesa del Padre. No pueden hacer absolutamente nada si no reciben el Espíritu Santo. Jesús les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si me voy puedo enviar al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Y cuando este Espíritu vino, el soplo de vida de parte de Dios le dio vida a la iglesia que Cristo edifica. Como tercer punto, acompáñame ahí a la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17, está Pablo hablando con Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, la palabra de Dios es aquella que le da la sabiduría a una persona para que poniendo su fe en la persona de Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, esa persona pueda ser salva, pueda vivir. ¿Se acuerdan Nicodemo? ¿Cómo puede, si no naciere de nuevo? Le dice Jesús, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar? Y Jesús le dice, no te estoy hablando de volver a nacer en la carne, te estoy hablando del Espíritu, de tener vida. Juntamente con Cristo nos dio vida a través de su Espíritu Santo, que proviene de la palabra de Dios, porque aquí dice que no es el Espíritu por sí solo, es la sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras, y quiero que veas estas dos palabras, dice Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Escuchaba un pastor decía, es la Biblia calificándose a sí misma. La Biblia, es porque estamos leyendo la Biblia y ella dice las Sagradas Escrituras. Ella misma se autocalifica como sagrada. Y está en plural. Además, las Sagradas Escrituras está hablando en este tiempo el compendio del Antiguo Testamento. Todo lo que viene en el Antiguo Testamento, que son las Sagradas Escrituras. Verso 16 dice lo siguiente, porque toda la Escritura en singular pasó de todos en particular por si había duda. Oye, pero eso significa que todos los libros del Antiguo Testamento, absolutamente todos, sin excepción alguna, y al mismo tiempo en unidad, todos juntos, dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios. En el español yo veo tres palabras, inspirada por Dios. En el idioma original, en el griego, en el idioma en el que está escrito la Biblia, es una sola palabra y significa exhalada por Dios, que provino de la boca de Dios. Dios abrió su boca y la Biblia salió. Así como Él dijo luz y fue la luz, de la misma manera Él dijo las cosas y aquí están escritas. El ingrediente esencial estaba en el versículo anterior, dice por la fe. Esto es algo que se cree, lo crees o no lo crees, es así de sencillo. Yo lo creo no porque alguien me lo haya comprobado, yo lo creo porque aquí dice que debo creerlo, porque aquí dice que ella es sagrada. La Escritura se nombra a sí misma como las Sagradas Escrituras, como algo que provino de la boca de Dios. ¿Y qué más puede provenir de la boca de Dios que sabiduría? Ahora, en Génesis 1, Dios le dio vida al hombre y le dio su imagen. Y luego vino en Hechos, en el Pentecostés, y le dio su imagen a la iglesia. Y luego vino con su palabra y nos da imagen a nosotros, que ese es el resumen del día de hoy. Ahorita voy a hacer un paréntesis ahí. Así como el aliento de Dios le dio forma e imagen al universo y Pentecostés le dio forma o imagen a su iglesia, su palabra da por el aliento de su boca forma al hombre de Dios.
nada más. No existe otra cosa escrita, otra cosa hablada, otra cosa hecha en el universo que pueda hacer sabio al sencillo, si no es la palabra de Dios. Avanza conmigo, ahorita vamos a regresar a Timoteo, pero en la segunda carta de Pedro, es un poquito más adelante, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Está hablando Pedro de haber experimentado el monte de la transfiguración, vieron a Jesús transformado en su máxima gloria, escucharon la voz del cielo hablando acerca de él y Pedro dice, ¿saben qué? Tuvimos eso, pero además tenemos la escritura, tenemos la palabra profética que es más segura. Y luego habla acerca de esta palabra y dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, y gracias a Dios que después dice de la escritura, no son las profecías que la gente dice que recibe, son las profecías de la escritura. Estas son las únicas profecías válidas, las profecías contenidas en su palabra. Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, que nadie tenía la intención personal de escribirlas. Está hablando de que cuando una persona, Pedro, Juan, Santiago, Isaías, Jeremías, hablaban, no estaban hablando lo que ellos querían hablar, estaban hablando, como dice, mira lo que dice el siguiente versículo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nadie la quiso traer. Pregúntale a Jeremías si quería decir las palabras que Dios le daba. Inclusive hubo momentos en los que Jeremías le decía a Dios, renuncio. Porque cada vez que hablo sale juicio de mi boca, cada vez que hablo me meto en problemas, me encarcelan, me odian, no me quieren. Los profetas, Ezequiel, por ejemplo, tenía unas visiones impresionantes, debió de haber sido una persona extraña, por decirlo de alguna forma. No eran personas agradables. ¿Por qué? Porque dice aquí, cuando digo agradables me refiero desde la perspectiva humana. Porque son calificados aquí en este versículo, en la segunda parte del verso 21, sino que y dice, santos hombres de Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad que sí? Jeremías era un santo hombre de Dios. Jeremías no experimentó, no se sentía así muchas veces, pero es un santo hombre de Dios. Dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es una palabra traducida de una forma exageradamente romántica. La verdadera palabra o el sentido esencial de la palabra inspirada, que está traducida aquí como inspirada, es cargado. Como cuando ponían una carga sobre un burro o sobre una yegua o sobre un pick-up en nuestros días o sobre un camión de carga. Ponían algo sobre ellos. Está diciendo, los santos hombres de Dios fueron cargados sobre sí con la palabra de Dios. Ellos lo único que hicieron fue transportarla. Ellos fueron el canal a través del cual Dios habló su palabra. Entonces, número 1, la Biblia es su propio testigo. Número 2, la Biblia es el aliento de Dios. Vamos con el número 3. Me voy a regresar tantito a Timoteo, regrésate ahí a la segunda carta de Timoteo, verso 17. Les decía yo, si Dios creó todo de la nada, si Dios con el Espíritu Santo creó su iglesia, ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, así como cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, esta palabra, esta escritura tiene el propósito en la vida de una persona de formarlo y prepararlo y perfeccionarlo para toda buena obra. Esa es su misión. Número 3, la Biblia, por más lógico que suene, la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. Aquí mismo en 2 de Timoteo, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 6, si se regresan conmigo, está hablando de una circunstancia ahí de unas mujeres que son engañadas por personas que andan sembrando mentiras.
Pero el versículo 7 dice lo siguiente: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es la definición de la humanidad. Siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Puedes juntar todo el conocimiento que el hombre ha logrado y no llegan a ningún lado. Estábamos mi esposa y yo viendo antenoche un documental sobre que los dinosaurios y que si el meteorito que cayó en la tierra y la devastación y todo. Les voy a ser sincero, gracias a mi fe en Cristo, no apago la televisión y me suelto a llorar en total desesperanza. La ciencia no provee absolutamente nada, no somos nada más que un accidente que después de millones de años y después de miles de especies ha terminado en esto que somos, y quizá en otros 100 millones de años más adelante vamos a ser superhumanos diferentes, y esos superhumanos voltearán para atrás y encontrarán nuestros fósiles y nos van a ver como los simios que nosotros supuestamente vemos que eran los hombres del pasado. ¿Qué clase de triste esperanza? ¿Qué clase de vida es esa? No hay esperanza, no hay nada, no tienen significado, no tienen propósito, no tienen fin, no tienen algún lugar a donde ver, un lugar donde esperar para estar, no tienen nada. Porque están fuera de lo que la palabra de Dios dice, están buscando lo que ellos quieren buscar fuera de lo que Dios ha hablado, y por lo tanto no encuentran nada. La Biblia es, como les decía, espiritual. Regrésate a Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 en adelante, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? No las puede percibir, dice, porque para él le son locura. ¿Sabes qué es bien interesante? Te metes a buscar la definición de la palabra locura, y uno de los sinónimos de esta palabra, ¿cómo puede ser traducida? ¿Sabes qué palabra es? Te va a sonar interesante: aburrido. Vamos a leerlo así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son aburridas. Yo leía eso y yo decía, ¿cuántas veces he estado en un lugar y digo, ay, otra vez orar por los alimentos, otra vez leer la palabra de Dios, es hora de dormir, y los niños, ay, vamos a hacer amén, dicen ellos, y a veces digo, en serio, ya me quiero dormir, ya me quiero acostar, a hacer nada. Les son aburridas a aquel que es natural, que no puede discernir, dice ahí, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Suena muy tonto, pero es más profundo de lo que te imaginas. No significa que debes hacer cuando lees la Biblia para poder entenderla. No es lo que significa. Te voy a decir qué es lo que significa. El hombre nacido en carne, en muerte, muerto en sus pecados, no tiene espíritu. Su espíritu está muerto. Lo que significa que podamos discernir las cosas espiritualmente significa que cuando venimos a Cristo y en Cristo recibimos vida, y la vida de Cristo le da vida a nuestro espíritu, y entramos en comunión con la presencia de su espíritu en nuestras vidas, al abrir la palabra de Dios es nuestro espíritu que ahora tiene vida, unido al Espíritu de Dios que inspiró la palabra para hacer un discernimiento de lo que ahí está escrito. No lo reduzcas a creer que espiritualmente significa hablar en lenguas o orar por media hora o repetir o zumbar o caerte o llorar o reír o lo que sea. No son visiones, no son sueños. El discernimiento espiritual se obtiene con la fe que tienes de saber que la presencia del Espíritu Santo está ahí cuando tú abres las páginas de la Biblia, y que Él te puede traducir y proveer el discernimiento para que puedas entender las cosas espirituales. ¿Ves que entonces ya no sonaba tan lógico que yo les dijera que la Biblia es espiritual? ¿Verdad que no? Tiene una profundidad mucho mayor. Punto número 4. No sé cómo voy de tiempo, me avisas, Gil. Si dan las 10:30 ya me dices para irnos. Número 4.
La Biblia, escúchame bien, debe ser estudiada y meditada. Así está diseñada. Hace unas semanas estaba yo, estoy dando una clase de escuela dominical de Primera de Juan, de la primera carta de Juan, y estaba yo revisando, no recuerdo qué pasaje era, no recuerdo cuál era la palabra, pero vi la palabra traducida en español, y cuando me fui al diccionario del griego y vi lo que significaba, vino a mi mente y dije, ¿por qué pusieron esa palabra? Confunde, pensé en ese momento, no que confunda en el sentido de que haga difícil las cosas, solamente hubieran escogido esta otra, pensé, está más fácil de entender en el pasaje. Cerré mis ojos y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no usaron esa palabra? ¿Por qué? No pongo en tela de juicio tu palabra es tu palabra, esa es mi fe, esa es mi confianza, esa es mi certeza. Está escrita así porque así tú la diseñaste. La respuesta de parte de Dios no audible, fue un tanto obvia para que la estudies. Porque si hubieran escogido la otra palabra, solo hubieras leído. Pero como no está esa palabra y tuviste que ir a buscarla en el diccionario, estás meditando y estudiando en ella. Y les recuerdo lo que dice el Salmo 1 acerca del varón que es bienaventurado. Dice que no se sienta con los escarnecedores en la silla, ni con los malos anda, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué? Medita de día y de noche. La Biblia debe ser estudiada y meditada. Sí es cierto que requieres un tiempo, requieres una manera de hacerlo. No puedes acercarte y decir, solo la voy a leer a ver qué creo que dice. No es así. Pero tampoco el lado contrario, es decir, sabes que tengo que ir a la escuela para aprender cómo estudiar la Biblia. No, tienes la Biblia, te consigues un diccionario, está bien sencillo. Y porque es el Espíritu de Dios en ese momento quien habla a tu vida y la edifica. Acabamos de leer 2 de Timoteo capítulo 3 verso 17, a fin de que el hombre y mujer y niño y niña y abuelo y abuela sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Todos estamos incluidos ahí, es sencillo. Número 5, lo último que la palabra de Dios es suficiente. Otra vez puede sonar bien lógico, estoy seguro, completamente seguro a los que estamos aquí. Si en cualquier momento alguien nos preguntara, ¿tú crees que la palabra de Dios es suficiente? Todos diríamos sí. Y entonces, ¿por qué antes de la escritura está la llamada al pastor? ¿Por qué antes de la escritura está el buscar en Google? ¿Por qué antes de la escritura está abrir otro libro o hablar con una persona o hacer cualquier otra cosa que no sea ir a la fuente viva de toda sabiduría y conocimiento? No podemos decir es suficiente y luego no usarla. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios, sí estoy ahí, ¿verdad? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a dos cosas, a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es en la manera en la que le conoces a Él, obtienes dos cosas, todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Es a cómo vivir y a cómo vivir bien. Ahora, muy probablemente quieres no vivir bien, pues entonces no vayas a la palabra de Dios, ve a otro lugar. ¿Quieres vivir bien? En la Escritura, es el único lugar. Resumiendo entonces, la palabra de Dios es 5 cosas, les dije, no son las únicas. Es su propio testigo, es
su aliento, el aliento de Dios, la palabra de Dios, es espiritual, debe ser estudiada y meditada, y como último, es suficiente por sobre todas las cosas. Mi abuelo tenía razón. Nada debe estar en mi vida por encima de la palabra de Dios. Nada, ni una pluma, ni una hoja, ni otra Biblia, ni un libro cristiano, nada debe estar por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por las 5 cosas y las muchas más que son, pero con estas 5 cosas creo es suficiente. Ahora, de forma muy rápida, 2 cosas que la Biblia hace. 2 cosas que la Biblia hace. Regrésense ahí a Timoteo, donde estábamos. Capítulo 3, versos 15 al 17. Los mismos 3 versículos vamos a tomar. Dice ahí, por lo tanto, número 1, que nos provee la sabiduría para obtener la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. El punto número 1 es que la Escritura nos muestra a Cristo. La Escritura nos muestra a Cristo. ¿En dónde? En todas partes. Otra vez. ¿En dónde? En todas partes. Jesús está en toda la Biblia, en todo momento. En cada cosa, en cada verso está Cristo. Porque es en nuestra fe en Cristo y la sabiduría que obtenemos de la Escritura sobre Cristo, poniendo nuestra fe en eso, que obtenemos la salvación de nuestras vidas. Y el punto número 2, nos forma a su imagen. Nos forma a su imagen. Y cuando digo nos forma a su imagen, ahí incluye toda bendición. Tú dices que Dios bendice, claro, te bendice cuando eres más como Cristo. Cuando eres más como Cristo, eres más bendecido. Cuando eres más como Cristo, eres más bendecido. Y la palabra de Dios es quien hace eso. Voy a ir al último versículo. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lo pueden leer en su casa las demás partes, versos 13 al 35. No, obviamente no los voy a leer todo. Vamos a tomar solo algunos, específicamente el verso 25. Son los hombres que van en el camino a Emaús. Van 2 hombres caminando, dice que van dialogando entre ellos. Jesús resucitado se acerca a ellos y les pregunta, ¿de qué hablan? Los veo tristes. Y ellos le dicen, ¿que no sabes lo que sucedió en Israel? ¿Que no sabes que Jesús, ese maestro, nos prometió, pero fue muerto y ya han pasado 3 días y Él no regresa? Y las palabras de Jesús son palabras exageradamente interesantes. Dice el verso 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer que lo que les contaron, los chismes que la gente decía o las cosas que alguien dijo, que Dios les dijo. No, dice todo, no dice algunas cosas, no dice solo ciertos libros, no dice solo ciertos versículos, dice todo lo que los profetas han dicho. Y quiero agarrar esas 2 palabras. La primera palabra es insensato y la segunda palabra es tardo de corazón. El primero, insensato, definida, traducida así literal, significa lo siguiente: sin pensamiento. Oh, gente sin pensamiento, es lo que está diciendo, gente que no piensa. Es el calificativo de Cristo a personas que leyendo la Biblia no lo veían a Él, sin pensamiento. Y luego dice tardos de corazón. Tardos significa que se tardan en sentir, que detienen sus sentimientos. La Biblia debe ser leída con la mente y con el corazón. No con uno, sin el otro. No solo con la mente, porque la gente se mete a leer la Biblia y la leen y la leen y la leen con la mente, nada más, sin corazón, y no llegan a ningún lado. Hay gente que la lee solo con el corazón y nada con la mente y tampoco llegan a ningún lado. La gente que la lee
con la pura mente y sin el corazón, se topan con el legalismo o se topan con decir, nada de esto me sirve, no me importa, me aburre, no tiene sentido, es contradictorio, ay, qué clase de historia, cómo pudo haber sido un barco donde Noé se subió y ay, cómo que el diluvio y cómo que en 6 días hizo toda la creación. Eso es con la mente. Con el corazón es cuando solo lees los versos que te llaman la atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no lees, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Porque estás leyendo con el corazón, solo quieres las partes bonitas, no quieres las partes que te hacen sentir mal, solo quieres las partes que te hacen sentir bien. La Biblia debe ser leída con la mente y con el corazón, los dos juntos. Siempre eran insensatos porque no pensaban y eran tardos de corazón porque no sentían. No podían ver el amor de Dios expresado en los profetas. No podían ver el amor de Dios expresado en el sacrificio de Cristo. No podían sentir, no sentían nada. Ya dijimos antes que debía ser estudiada y meditada. Debes meditarla y estudiarla con el corazón y con la mente, o con la mente y con el corazón, no con uno sin el otro, nunca, nunca. La Biblia espera que sientas, pero la Biblia espera que razones. No puedes hacerlo así. Es que son cosas espirituales, solo Dios sabe. Existe una parte mental donde nosotros indagamos. La Escritura dice inclusive, ahí en la carta de Pedro, dice que la gente, los profetas que estaban escribiendo las profecías, dice que ellos mismos indagaban. Dios les daba una profecía, la escribían y luego dice que ellos se metían a ver si podían saber acerca de quién estaban escribiendo. Ellos decían, no, ¿de quién está hablando? Este ungido de Dios, ¿quién será? ¿Cuándo vendrá? Ellos meditaban en eso. En Berea, ¿se acuerdan? Aquellos hombres que decía, todos sometían, todo lo que escuchaban lo sometían a la evaluación. Ellos decían, yo lo escuché desde un púlpito, voy a asegurarme que sea lo que la Escritura dice. No lo voy a tomar por sentado, no nada más porque sonó bonito, no porque me contaron una buena historia, o porque estaba bien vestido, o porque la iglesia estaba bien grande, o porque había mucha gente, o porque se sintió en la presencia de Dios ese día, sino porque la Escritura es verdadera, es en la meditación, en la profundidad, con la mente, con el corazón, que el Espíritu de Dios puede ministrar a nuestras vidas y transformarnos. Te voy a dar este último ejemplo para terminar. Cuando yo era chico, mi papá tenía no sé quién con sus papás era así, pero había ese cajón que no debías abrir. Nadie tenía ese cajón. Mi papá decía, abre todos los que quieras, pero ese no. Ahí tengo mis cosas y de ahí no. Y yo sabía que en ese cajón había uno de esas navajas suizas, esas que le abres y sacan lupa y cuchillo y tenedor y picadientes y de todo, ¿no? Sacas absolutamente sartenes, todo sale de ahí. Y mi papá tenía una de esas y yo siempre quería. Una ocasión inclusive mi primo y yo, por andarnos metiendo a la casa del vecino que estaba abandonada, se me cayó no sé si esto es una confesión para mi papá el día de hoy, pero se nos cayó la navaja hasta a un lugar donde no estaba accesible y tardamos varios días en ver cómo íbamos a bajar por ella. A lo que quiero llegar es que muchas veces creemos que la palabra de Dios es como ese cuchillo de soldado que todo tiene. La palabra de Dios todo puede, y entonces ando caminando por la vida con mi palabra y ando viendo y pasa algo y es algo para cortar y saco el cuchillo y lo corto. Y luego, me espiné la mano y saco el picadientes o las pincitas y me saco la espina y, esto no lo alcanzo a ver y saco la lupa. Y utilizo la palabra de Dios como si fuera un cuchillo que traigo en el cinturón para que cada vez que yo la necesito, lo único que tengo que hacer es voltear, sacarla y ella va a hacer todo el trabajo. Me encuentro enfermo y pues la palabra de Dios dice y entonces que la palabra de Dios sane. Y no porque no lo pueda hacer. Pero mira la actitud muy distinta. Cuando yo era chico, creo que era un programa que inclusive estaba antes, era un programa de un hombre que siempre se metía en circunstancias difíciles. Yo, viviendo en el DF de Chilango, le decíamos MacGyver. ¿Alguien vio esa serie? Ahora acá para los gringos, pues MacGyver, ¿no? Porque no vaya a sonar. Pero es un personaje, no sé quién lo conozca o no, irrelevante la persona en particular, pero un hombre que lo encerraban en un cuarto oscuro y con un clip y un cerillo
hacía una bomba y lograba abrir la puerta. Y él conocía de la ciencia y de esto y el otro, y a través de su ingenio, con cosas cotidianas que se encontraba en todas partes, solucionaba problemas exageradamente complicados. Ahora, por un lado, entonces tenemos, si la escritura es esa navaja suiza que todo tiene y que de todo le podemos sacar, o por el otro lado tenemos a esa persona, escúchame bien, persona, no era lo que ese hombre en esa serie tenía en sus manos, sino era lo que esa persona sabía. La palabra de Dios es aquella que puede transformar tu mente y tu voluntad para saber cómo tomar las decisiones, y basado y rodeado bajo cualquier circunstancia, no necesariamente sacas la herramienta correcta, sino tomas de lo que sea que hay a tu alrededor. Y si no hay un día nada porque no tienes ni para comer, pues mira, Dios de la nada hizo la creación. Él dijo, sea la luz, no había nada y luego fue la luz. Entonces, de la nada, el hombre de Dios, formado y transformado por solamente la palabra de Dios, tiene la sabiduría para enfrentar con nada cualquier circunstancia de la vida y mostrar a Dios como glorioso. Porque no es cuando alguien te diga, ¿se acuerdan de Simón el mago ahí en Hechos? Andaba siguiendo a los apóstoles porque vio que andaban haciendo señales, y dice la escritura que se convirtió, y no nada más se convirtió, sino además se bautizó, y dice que convivía, andaba siempre con los apóstoles, andaba en la iglesia, y en una ocasión con los apóstoles hicieron un milagro y Simón el mago les dice, yo quiero eso, ¿cuánto cuesta? Y Pedro volteó y le dijo, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se puede comprar. Y le dijo, yo que tú me fijo en tu corazón, porque lo que estás pensando es que la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, es una herramienta que tú usas en un determinado momento. Y lo que Pedro y los apóstoles le estaban enseñando es que la palabra de Dios era algo que transformaba a las personas. Simón creía que todavía le faltaba el arma que no podía comprar, cuando él no entendía que el poder del Espíritu de Dios estaba sobre toda persona, que poniendo su fe en la sabiduría que proveen las Escrituras acerca de la persona de Cristo y su obra en la cruz, es que esa persona puede como inicio ser salvo y después ser edificado y perfeccionado para toda buena obra. Es mi deseo, creo, y el corazón de Dios esta noche que tú y yo podamos despertar ante lo que la Escritura es. No nada más desde la perspectiva humana, donde Dios la ha traído hasta nuestras manos. A través del tiempo, hermano. Los rollos encontrados en cavernas, traducidos por personas que dieron sus vidas. Pero eso no es todo. Esa es la parte humana de la Escritura. Existe la parte divina, donde Dios desde antes de la fundación del mundo había planificado lo que habría de decir. Y hoy, esta noche, lo puedes tener tú en tu mano, hermano. Y salimos a buscar soluciones en otra parte. Es en el estudio que tengamos que Dios puede formar a través de lo que la palabra de Dios dice nuestro corazón, de tal manera en el que produzca un hambre desenfrenada por lo que Dios ha escrito en su palabra. Mi Dios, yo te doy gracias esta noche por la riqueza, como dice ahí, infinita, inescrutable, profunda, mi Dios, de tu palabra, del conocimiento tuyo, de quien tú eres. Oh Dios, lo has hecho de una manera tan sencilla para nosotros, lo has escrito en una hoja que puede ser impresa en cualquier momento. Las regalan, Dios, en los hoteles. Esta iglesia tiene sus puertas abiertas, la podemos escudriñar y nos podemos reunir y podemos platicar acerca de lo que tú has hablado cuando queremos. Dios, nos has dado un hermoso regalo en el momento de la historia en el que vivimos. Y la labor de traer tu palabra hasta nosotros
ha sido perfecta de tu parte, mi Dios. Y yo te pido que no permitas, Padre, que nuestra obra imperfecta pueda detenerlo, sino que la perfección de tu Espíritu morando en la vida de todo creyente pueda producir el hambre de entenderte, de buscarte, de toparnos contigo, de ver a Cristo en cada versículo, de leer de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, pero también de tu soberanía y de tu poder y de tu juicio en todo momento como un gran y perfecto Dios. Dios, te pido, danos hambre, que regresemos a la realidad de tu palabra y dejemos de buscar por fuera. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu, porque todo es tuyo, mi Dios. Aún planificaste esta reunión, nos trajiste hasta aquí. Y si hubiera alguien en esta noche entre nosotros, mi Dios, que no ha adquirido, como dice tu palabra, la sabiduría que proviene de tu palabra para poner su fe en Cristo Jesús, yo te pido que tú toques su corazón en esta noche. Que ministres, Dios, porque nada te detiene, no necesitamos necesariamente saber quién es. Si esa persona está aquí, toca su vida, mi Dios, muéstrate a él a través de tu palabra, y que esa persona sepa que está en una iglesia, que habemos personas aquí que podemos orar e interceder por él, que podemos acercarnos y tratar de llevarle a ese conocimiento a través de tu palabra. Te doy gracias por la vida de los que ya estamos en la fe en Cristo y de aquellos que aún no. Tráelos, Cristo, a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén, muchas gracias. ¿Cuántos fueron motivados, bendecidos por este tema en esta noche? Yo no sé tú, pero es de crucial. Den un fuerte aplauso ya que lo está haciendo. Es de crucial importancia, es de vida o muerte para nosotros como cristianos, para toda la humanidad, pero nosotros como cristianos que tenemos el Espíritu Santo y nos permite comprender mejor el texto de la Biblia, el que podamos precisamente depender de ella. Es que quiero dejarle tarea o reto, como le quiera llamar. Número 1, que para el próximo miércoles traiga su propia Biblia. ¿Está conmigo? Lo invito, traiga su propia Biblia. Vamos creando uno de los objetos, platicando con Quique, uno de los propósitos de todo este tema es que queremos provocar un impulso que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo para que todos en nuestra iglesia San Pablo, aquí en Playas, vengamos con nuestra Biblia física. Vivimos en tiempos de lo electrónico y es muy cómodo. Yo mismo estaba él predicando y yo estoy usando mi teléfono como Biblia electrónica, pero queremos lanzar un reto a la iglesia, a nuestra congregación. Vente con tu Biblia. Lo puedes empezar a hacer desde el próximo domingo en nuestras reuniones, pero el reto sería que el próximo miércoles todos los que estamos aquí vengamos con una Biblia. Y el número 2, te invito a que invites a alguien. Este tema son 4 miércoles y está centrado en la palabra de Dios, en la necesidad, la importancia, la verdad que requerimos para nuestro diario vivir. Y esto solo va a provocar cosquillas para que busquemos todavía más. Así es de que invite a alguien más, dígale, ¿sabes qué? Va a estar esto. Puede hacerlo a través de las redes o hágalo en persona, como quiera, pero invite a alguien más para que podamos aprovechar al máximo este tema que se ha venido preparando ya desde hace varias semanas, ¿ok? Póngase de pie. Quiero aprovechar, ¿por qué no también antes de ser despedidos, por qué no le damos un fuerte aplauso al departamento de varones? Ahí nos tienen cafecito y galletas acá afuera y aquí hay muchos que están participando. Ahí en la entrada, muchas gracias Alejandro por el departamento de varones y todos ustedes varones que están aquí ayudándonos, y pase ahorita por su cafecito, sus galletitas con toda confianza. Padre, te damos tantas gracias porque nos hace reflexionar en la importancia, de vital importancia, lo que es tu palabra para nuestras vidas. Como ahorita oraba aquí, que Señor pone en nosotros ese deseo, ese anhelo, Padre,
como dice el profeta, hambre y sed, pero de tu palabra. Y Señor, ahora tu pueblo, llévales con bien, guía sus pasos, guárdales, protégeles donde quiera que vayan. Bendíceles en todo, Señor. Trae sanidad al que esté enfermo. Y que a través de estos temas el que no te conozca tenga un encuentro personal contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.